Queridos hermanos en Cristo Jesús, es viernes de la novena semana del tiempo ordinario. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, capítulo 12, versos del 35 al 37. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El pueblo de Israel, al retorno del destierro, en donde estuvo cautivo en Babilonia, regresa a Jerusalén. A raíz de ello comienza a construir una teología mesiánica que mitifica la figura del rey David como el rey ejemplar, un rey religioso, un rey por excelencia. Una de las concreciones históricas de la esperanza mesiánica es precisamente el título Hijo de David, aplicado al Mesías. Esta teología se fue consolidando poco a poco a lo largo de la historia del pueblo de Israel y se plasmó en el libro de las Crónicas y en algunos salmos. Esta esperanza mesiánica fue malentendida por los judíos de la época de Jesús. Tanto es así que ellos consideraban que el Mesías iba a ser hijo de David. Por lo tanto, un auténtico rey, un rey temporal, que lucha contra el imperio romano y recupera a Israel y recupera el templo, el esplendor político y económico que se tuvo en tiempo de David. Los escribas piensan que el Mesías es hijo de David, cuando David, por su parte, pensaba que era Señor. Jesús es el que pregunta: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, manifiesta: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Jesús cita el Salmo 110. Muy probablemente Jesús lo conocía de memoria, precisamente porque lo rezaba habitualmente, sobre todo cuando se reunía en la sinagoga. Si el mismo David le llama Señor, manifiesta Jesús, entonces ¿cómo puede ser hijo suyo? Tenemos aquí un ejemplo típico de un argumento rabínico. Se comparan dos textos de la Escritura para llegar a una síntesis nueva. El argumento de Jesús es incomprensible porque manifiesta Jesús que un padre jamás va a darle a su propio hijo un título de Señor. ¿Cómo pues puede contentarse en llamar a Jesús Hijo de David? Como si Jesús fuera solamente eso. Jesús es el Señor. Entonces David no le puede llamar hijo suyo. Con esta pregunta Jesús quería llamar la atención sobre el misterio de su persona. Jesús es consciente que Él es el Hijo de Dios. La cualidad de Mesías no le confunde con la filiación davídica, aquella
sobrepasa incluso la descendencia de David. Los primeros cristianos han citado a menudo este pasaje del Salmo para aplicarlo al señorío de Jesús, que ha sido revelado en su resurrección y puesto precisamente a la diestra de Dios Padre. Eso es precisamente la participación de la gloria y el poder de Dios. La realeza de Jesús, como he manifestado, sobrepasa todos los aspectos de la realeza nacional de David. Jesús está por encima de todo orden, y es la resurrección de Jesús lo que le constituye en su realeza. La muerte es el enemigo que Jesús ha puesto bajo sus pies, precisamente por nosotros, para que tengamos vida en Dios. Por eso consiste sobre todo nuestra fe en Cristo, no solo en saber cosas de Él, sino en seguirle, o sea, hacer nuestros los valores que Él fue practicando, imitando sus actitudes de amor, de cercanía, de generosidad, de una libertad interior que solamente se puede encontrar en Dios. Ir imitando también de Jesús su entrega para con el Padre, para la instauración del reino de Dios. Entonces también nuestras esperanzas son sólidas y son ciertas, porque manifestamos mediante nuestra vida que hemos creído en el único Señor de nuestra vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.